Muy bien, muchas gracias. Gracias por la aclaración también. Buenas noches a todos. Hoy estamos para considerar este tema tan importante acerca del servicio. Cuando nosotros pensamos en el servicio y pensamos en invertir para la eternidad, tenemos que reflexionar que todos los que estamos aquí estamos en una parte del péndulo, ¿no? Por un lado hay personas que son muy apáticos e indiferentes al servicio, ¿no? Es como que viven una vida en la postura de la comodidad, ¿no? ¿Por qué hacer cosas por otros si puedo vivir más tranquilo haciendo las cosas por mí mismo? Los que hemos estado viviendo o compartiendo en otros lugares, hemos tenido también la experiencia de que los santiagueños somos a veces el punto de la gracia, ¿no? Así que en mi caso estuvimos allí en el instituto en San Miguel del Monte y casi que allí aprendí todos los cuentos que tienen que ver con los santiagueños. Y fíjense cuál es la óptica que tienen de nosotros los santiagueños, ¿no? Porque uno de ellos dice que el santiagueño había llegado a las Olimpiadas en Grecia. Lanzamiento de martillo. ¿Dónde fue el martillo? Récord mundial. Entonces todos estaban con la intriga cómo había hecho este santiagueño para poder lograr semejante técnica y obtener el récord mundial en lanzamiento de martillo. Bueno, sufrieron un poco, pero largó, ¿no? Dice, lo que pasa que allá en Santiago, dice, nos pasan una pala y entonces nosotros la revoleamos y cuanto más lejos, mejor. ¡Ey! Se matan de risa de nosotros los santiagueños, dicen que somos vagos, que no nos gusta hacer las cosas. O como ese cuento que escuché una vez que dice que estaba el santiagueño ahí debajo del algarrobo, una siestita, echado, durmiendo, estaba la siesta. Y viene un porteño y le dice, amigo, ¿qué hace ahí? ¿No? Y no me ves, dice, aquí estoy, descansando la siesta. No, pero oye, la vida no es solamente eso, ¿no? Puedes hacer más cosas, ¿no? ¿Y para qué? Dice. Y bueno, por ejemplo, puedes levantarte, dice, y puedes comenzar a recoger las algarrobas que están aquí alrededor. ¿Y para qué? Dice. Y bueno, con las algarrobas puedes hacer manufacturas y puedes hacer dulces y puedes vender y puedes comerciar. ¿Y para qué? Dice el santiagueño. Y bueno, dice, con todas esas manufacturas puedes venderlas, hacer más ganancia y quizás puedes avanzar en una escala industrial. ¿Y para qué? Y bueno, cuando ya vendas muchos productos que elabora, vas a poder construir una fábrica más grande y vas a tener una casa más cómoda. ¿Y para qué? Dice. Y para descansar, dice, cuando tengas mucha plata vas a poder tener. Y dice, ¿y no ves lo que estoy haciendo? Dice, Bueno, ese es el concepto que tiene de los santiagueños. Y nosotros quizás en la vida estemos por ese lado. No digo que sí. Yo conozco santiagueños muy trabajadores. Pero por el otro lado hay personas que han entendido el valor del servicio, quizás por un altruismo o por el bien que nos hace ayudar a otros. Entonces son personas que permanentemente están buscando hacer algo por otros y se involucran en comedores infantiles, se involucran en las cooperadoras escolares, se involucran allí en las sociedades de fomento o quizás en los clubes de barrio y tratan de hacer algo por otros, y hacer algo por los niños o por los jóvenes o quizás por el barrio mismo o por la escuela. Y entonces siempre están buscando hacer algo por los demás. Quizás estás ahí. Así que si estás en el lado de la vida donde tratas de pasarla bien, indiferente de las necesidades de los demás, espero que el mensaje de hoy te movilice un poquito para que veas que no es malo el servicio, que por el contrario nos hace bien y es más, que podemos usar nuestra vida, nuestra corta vida aquí en este mundo, para invertir para lo eterno. Y si estás en el lado donde te gusta hacer cosas por otros y te involucras en actividades de servicio y buscas cómo contribuir con tu vida a los demás, el mensaje de hoy espero te ayude a poder evaluar y decir, bueno, ¿qué sería la mejor manera de hacer ese servicio, ¿no? ¿Cómo podríamos enfocarlo de tal manera
de que ese servicio no quede solo aquí en una necesidad terrenal, sino que sea una inversión para lo eterno. Así que acompáñenme, por favor, vamos a abrir en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Aquí en Tesalonicenses es una carta temprana. El apóstol en su segundo viaje misionero ha estado muy poquito tiempo en Tesalónica, menos de un mes. Ha tenido que salir por los problemas que surgieron allí de gente corrupta, opositora a la verdad de Dios. Bueno, fueron a otras ciudades, llegaron a Atenas. De Atenas mandó a Timoteo, sus compañeros. Él avanzó hasta Corinto y volvieron y le dieron las noticias acerca de los hermanos de Tesalónica. Y en respuesta a ese informe, él escribe esta carta. En el capítulo 1, él está mirando y dice: qué bueno que es el informe que he recibido de ustedes y doy gracias al Señor por esto. Y en el capítulo 2 hace una mirada hacia atrás y va a mirar cómo fue ese tiempo que él compartió con ellos, no muchos días atrás. Y este va a ser nuestro meditar acerca de el servicio en esta noche, ¿no? Pero antes de Tesalonicenses, quiero que mires aquí en la pantalla un texto que está en Mateo capítulo 20, versículos 28. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, los discípulos, algunos estaban un poco desenfocados acerca de qué es lo importante en la vida y qué es lo que es importante para Jesús. Y en respuesta a sus malas actitudes, Él brinda esta declaración acerca de su propósito. Y Él dice que Él vino para dos cosas, dice el texto, ¿no? Dice que Él vino para servir y para dar su vida en rescate. Así que fíjate esos dos verbos, servir y dar. ¿Sabes por qué es importante fijarnos ahí momentáneamente? Porque la Escritura dice una y otra vez que el propósito eterno de Dios en Cristo es llevar a aquellos que han creído en el Señor Jesucristo a la imagen y semejanza de Él. Y en este propósito que Dios estableció en la eternidad y que cumplirá en la eternidad, estamos viviendo nosotros en el tiempo. ¿Qué está haciendo Dios hoy en el tiempo? En su iglesia, en los creyentes. ¿Qué está haciendo? Él cumple su propósito. ¿Qué quiere hacer Él? Formar a Jesús en nosotros. Y la Biblia dice que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y ahora estamos en proceso. Así que posiblemente alguna de las cosas que estás viviendo actualmente en tu vida y de esas que quizás no entiendes el por qué, puedas pensar que es parte de que Dios te está moviendo el piso para que entiendas de que Él está trabajando para que seas como Jesús. Dios no está interesado en tu comodidad o en tu placer, sino que Él está interesado en tu madurez y en tu bendición. Y Él te bendice al trabajar en tu vida por el Espíritu Santo para que seas como Cristo Jesús. Dos características en las cuales Él va a trabajar en nosotros: servir y dar. Nunca te vas a parecer más a Jesús que cuando sirves y cuando das. Así que mirando aquí Tesalonicenses, avanzamos en la lectura capítulo 2, versículo 1. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos,
no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos glorias de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Enfoques acerca del servicio. Qué importante es esto de hacer el servicio enfocado realmente. Se cuenta de alguien que estuvo visitando una obra en construcción y mientras estaba allí visitando la obra se encontró con distintos operarios, ¿no? 3 albañiles. Los 3 albañiles estaban haciendo tareas muy parecidas, pero se acercó al primero y le dijo: oiga, ¿qué está haciendo usted? Y el albañil le miró y le dice: ¿y no ve? Dice: estoy haciendo mezcla. Y entonces se agachó y siguió dando vuelta allí los materiales. Caminó un poco más adelante y se encontró con otro albañil y le dijo: señor, discúlpeme, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué está haciendo usted? Entonces este segundo albañil le dijo: mire señor, yo estoy haciendo aquí una pared, dice. Es un muro que estamos haciendo de 20 de espesor, 20 centímetros. Avanzó un poco más adelante y se encontró con un tercer albañil y le dijo: señor, ¿usted qué está haciendo? Y este tercer albañil dijo: estoy construyendo la catedral más grande del mundo, ¿no? Claro, los 3 estaban haciendo tareas similares, pero la perspectiva, el enfoque era distinto. Y es muy importante que si vos vas a servir, y hemos de hacerlo para la gloria de Dios y como Cristo Jesús, podamos tener el enfoque correcto. Así que miremos por favor estos enfoques aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 2. En primer lugar, debemos servir enfocados en la palabra. Básicamente, el ministerio que Dios nos ha encargado es el ministerio de ser sus heraldos. El ministerio se trata de compartir la palabra de Dios. El apóstol hizo referencia aquí en los versículos que hemos leído de que Dios les dio el privilegio de compartir el evangelio. Miren, este es el privilegio más grande que podemos tener como seres humanos. Compartir este mensaje del amor y la gracia de Cristo que puede transformar el destino eterno de un alma. Y una persona puede cambiar su destino del infierno al cielo. Y Dios te puede usar a vos y a mí para compartir ese mensaje. Ahora, hay muchas cosas que se hacen en la obra de Dios. Y ahora estamos comenzando nosotros los programas dentro de la iglesia, ¿no? Los jóvenes, bueno, los adolescentes, los jóvenes, los niños, empezará también el Lazos de Amor. Estamos allí con un ministerio con los más pequeñitos que no paró en todo el verano de la guardería. Y hacemos otros ministerios ligados al grupo pequeño y al trabajo personal. Pero necesitamos entender que tenemos que tener un ministerio enfocados en la palabra. Ese tiene que ser nuestro foco prioritario. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Entonces, hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, no debemos perder la perspectiva. Estamos para compartir de Cristo, a Cristo, su mensaje. Fíjense lo que dice, por favor, allí en el mismo capítulo, el versículo 13. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Puedes ver aquí en este versículo, Pablo vuelve sobre la importancia de la palabra y da un plus y dice: no te olvides, esa es la palabra, la que actúa. Así que tienes que enfocar tu vida de compartir lo que Dios dice.
Los que tenemos el privilegio de enseñar, ya sea a los niños, uno a uno, a los jóvenes, adolescentes, los mayores, en la iglesia, en el grupo pequeño, donde sea que estemos, o vos que sencillamente tienes que contarle a otro de lo que vas aprendiendo de la Biblia, tienes que tener un cuidado sumamente especial en esto. No se trata de que le compartas tu idea, se trata que le compartas la idea de Dios. Estaba escuchando hace unos años atrás de algunos retiros que hacían en una religión y me contaba el muchacho, el que era el facilitador de ese programa que estaba involucrado, dice, fue espectacular y contó y desarrolló parte de las charlas, hasta con malas palabras le hablaban a los jovencitos y los jovencitos conmovidos y lloraban y supuestamente salía con grandes decisiones. No era la palabra de Dios lo que movió a esos jovencitos. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando compartimos que sea lo que Dios dice. Entonces tenemos que ir al texto y dedicar el tiempo que sea necesario para entender la palabra de Dios y así compartirla con otros. Hermano, hermana, que tienes el privilegio de enseñar a los niños o a los mayores. No se trata de leer un material al último día y después contarlo. No caigamos en eso, por favor. Si tenemos un material guía, usémoslo. Pero esa es una segunda alternativa. Yo lo primero que tengo que hacer es tomar los textos e ir al texto, a la palabra de Dios, y de ahí extraer lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios me dice a mí, para que pueda compartir con otros. Enfoca tu ministerio en la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que va a ayudar a las personas? Que le compartas la palabra de Dios, el evangelio en primer lugar. Cómo tener una relación personal con Cristo. ¿Sabe qué va a transformar la vida de un creyente? Que le compartas la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que actúa en el corazón. No se trata de elocuencia ni de persuasión humana, se trata que dejes que la palabra de Dios fluya a través de ti y cumpla el propósito para el cual Dios la ha enviado. Así que, ¿cómo debemos servir? Enfocados en la palabra, pero en segundo lugar, enfocados en las personas. Lean conmigo, por favor, versículo 7. Dice, estoy en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hay muchas razones que pueden motivar tu servicio. Algunas personas hacen el servicio a Dios por autosatisfacción. Eso es porque te hace bien, porque te sientes bien sirviendo en lo que estás haciendo, nada más que por eso. Porque te sientes bien trabajando con otras personas, porque te hace bien estar junto con un equipo de gente que tiene el mismo propósito y que combinan sus actividades y logran ciertos propósitos. Y hace bien servir, pero no debería ser el foco. Yo recuerdo mi suegro con unos cuantos años encima, hacía unos viajes a Matará y allí estaba visitando la obra y compartiendo con los hermanos, visitando, y volvían y era un equipo de gente mayor. Mis suegros, la tía, los hermanos de Villa Griselda, y cuando volvían liquidados. Pero ellos decían esto, hemos venido cansados
pero ese cansancio es distinto, decía. Porque ese cansancio no es un cansancio del ministerio o del servicio, sino es un cansancio en el ministerio, en el servicio, ¿no? Es otro cansancio. Es que nos llena de gozo participar en el servicio, pero ese no debe ser el enfoque. Otros sirven enfocados en el programa. Entonces, especialmente nuestra iglesia que tiene aceitadito programa de niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios y etcétera, etcétera, tenemos que tener mucho cuidado. Programa es un conjunto de actividades que organizas. Y depende del equipo, puede estar mejor o menos organizado, lograr más o menos los objetivos, estar más o menos coordinado las funciones del equipo, etcétera, etcétera. Pero un equipo aceitadísimo y que logra el propósito en la actividad no significa que cumplió el propósito de Dios. Si el propósito es aceitar todo para que todo salga pipí cucú de 10, hay un propósito mayor que tenemos que considerar en esta hora. Hay un tercer enfoque distorsionado que a veces podemos tener y es el enfoque en el edificio, ¿no? o en las cosas. Este enfoque, bueno, los que hemos trabajado en fundación de iglesia nos relacionamos con otra gente que hace lo mismo y a veces se piensa que levantar una iglesia es construir un edificio. Bueno, construir un edificio puede ser muy valioso para una obra, ¿no? Pero no es el enfoque. Nosotros deberíamos estar preocupados en tener nuestro edificio lo mejor posible, porque el edificio dice o da testimonio de nuestro concepto de Dios. Nosotros administradores de las cosas de Dios, pero no es el enfoque. ¿Cuál es el enfoque de Dios para el ministerio? El enfoque ¿qué son? Personas, pero parece que no lo hemos leído muy fuerte. El enfoque de Dios son personas. El ministerio de Dios son personas, gente. Si nosotros nos quedamos en todo lo anterior, edificio, programa, automotivación, nos quedamos muy lejos de la eternidad. Dios ha puesto a nuestro alcance ministrar a las almas de las personas. Estas personas tienen trascendencia eterna y Dios nos permite ser parte en esto. Pablo utiliza dos figuras para hablar acerca de su experiencia con los tesalonicenses. En primer lugar, él dice, nosotros fuimos como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, ¿no? Y la expresión la nodriza es la mamá que amamanta, ¿no? Pero podría ser una nodriza que no es mamá. Yo tengo una historia ahí que me da un poco de vergüenza, me pone rojo, pero puede servirles, ¿eh? Mi madre en un momento quedó embarazada de mi hermano y ya no me podía dar más el pecho. Entonces tomó todas las estrategias posibles para desanimarme. Y yo no quería desanimarme, no quería abandonar. Entonces en un momento cuando la cosa ya estaba totalmente encerrada en casa, dice que así, con algo así de 2 años, dije, bueno, me voy a la hoga. Y me fui a la hoga, la vecina. Vivían allí en el taller que estaba al lado de mi casa, tenía una nenita más chica que yo, y fui a pedir un poquito de misericordia y lo conseguí, Así que después me hacían burla que tenía hermanas de leche ahí. Bueno, esto es muy común en nuestra cultura de los hermanos de leche, pero el apóstol lo que se encarga de enfatizar es que la nodriza está cuidando a su propio hijo. Entonces, más allá que la actitud de servir al otro, que no amamantando, nutriendo, es buena, pero le falta ese condimento del apego que solamente tiene una madre con su hijo, ¿no? Dice, fuimos tiernos entre vosotros. Tan grande es nuestro afecto por vosotros.
Y sabes que esto es lo que Dios quiere que mueva nuestro ministerio, el amor a las personas, el afecto, las relaciones interpersonales. No funciona la cosa que vengamos al ministerio y hagamos esto, aquello, lo otro, de taco, todo, y no nos hablamos ni siquiera entre nosotros, no cuidamos nuestras vidas mutuamente, no nos valoramos uno al otro. No, ministerios son personas. Y ministerio es para ministrar a personas. Necesitamos enfocar en esto. Cada uno. ¿Sabes que estamos aquí? Porque hubo un grupo de hermanos que esta mañana se levantó y vino a limpiar este lugar. Posiblemente la visión de cada uno fue distinta del trabajo que estaba haciendo. Pero posiblemente algunos hayan estado pensando que vos ibas a ser beneficiado de estar aquí, porque la obra de Dios son personas. Entonces puedes ver, no se trata del tipo de trabajo que hagamos específicamente en la obra del Señor, sino que nuestro foco es personas que llegan a conocer a Cristo, personas que crecen en la fe, personas que son fortalecidas, personas que son corregidas, personas que llegan a ser capacitadas para multiplicar la obra de Dios en este mundo, personas. Entonces el afecto y el trato unos con otros es muy importante en el ministerio. La segunda ilustración dice allí en el versículo 11, es la ilustración del padre con sus hijos, ¿no? Y Pablo, lo repito, la lectura dice así, como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos, etcétera, etcétera. La ilustración aquí es la del padre con el hijo. Bueno, toda ilustración tiene sus limitaciones, por ahí no todos los padres siguen este modelo, pero este es el modelo de un padre que habla a su hijo y que lo anima a su hijo, la palabra exhortación, y que lo sostiene a su hijo. Y cuando su hijo fracasa, ¿qué hace? Le vuelve a hablar y lo vuelve a animar y vuelve a darle una oportunidad. Y cuando el hijo fracasa otra vez, vuelve a hacer lo mismo, sencillamente porque su hijo quizás ni se lo merece, quizás no lo corresponde, pero el padre sabe que su hijo es su hijo y siempre va a ser su hijo y va a hacer hasta las últimas consecuencias para ayudar a su hijo. Bueno, ese es el enfoque que nosotros debemos tener al tratar con personas. A mí me da un poquito de no sé qué cosa adentro cuando a veces escucho predicar a alguien y le dice, mira, esto es lo que tienes que hacer para ir al cielo. Y si no lo quieres creer, bueno, vete al infierno. Pero no, está bien, le dijo la verdad, porque si lo cree el evangelio se salva y si no lo cree se va al infierno. Pero lo que manifiesta en sus palabras es que no le toca muchito, ¿no? En el corazón, que se vaya o al cielo o al infierno. O por ahí en el ministerio estamos tratando con las personas y nosotros decimos, cuánto amo predicar o cuánto amo enseñar. La pregunta sería, ¿amas a las personas que predicas? ¿Amas a las personas que enseñas? Amo hacer este trabajo, preparar los juegos. ¿Amas a las personas para las cuales preparas los juegos? Ese es el enfoque de Dios. Personas. Y quiera Dios que podamos en este año crecer en enfocarnos en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Personas, para llevarles la palabra de Dios, ayudarles en su peregrinaje espiritual, sostenerles y formarles para cumplir el propósito de Dios en sus vidas, que sin duda tiene proyecciones eternas. Bueno, fíjense, estamos viendo cómo hacer el ministerio y hemos visto que el ministerio tiene que estar enfocado en la palabra, tiene que estar enfocado en las personas y un tercer enfoque que quiero compartir con ustedes que tiene que estar enfocado en la práctica, Entonces vamos a un poco equilibrar esto entre el ministerio verbal y el ministerio práctico. Y el ministerio tiene que ser práctico, ¿no? Creo que el versículo que mejor describe esto es el versículo 8, cuando el apóstol ha dicho, tan grande es nuestro afecto por vosotros,
que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Bueno, tremendo ejemplo el del apóstol Pablo. Pero fíjate, él entendió que esto que es hacer un ministerio enfocado en las personas y es amor, es compasión, es paciencia, es constancia, es algo práctico. A tal punto que Pablo dice literalmente, nos hubiera gustado tener la oportunidad no solamente de entregar la palabra, sino también nuestra vida, que en un sentido lo hizo y que estaba dispuesto a hacerlo literalmente, porque enfrentó persecución, apedreamiento, rechazo, etcétera, etcétera. Pablo vivió con todas las de la ley, cada una de las expresiones. Pero quiero que pienses esto, el ministerio es dar la vida. Quizás si estamos aquí en esta punta donde queremos vivir una vida cómoda, no nos va a gustar mucho esto, pero si entendemos que hemos sido llamados a ser como Cristo, para servir y para dar, Él dio su vida por nosotros. Y Dios quiere que nuestro ministerio, nosotros entendamos que es práctica, es dar la vida. Tiempo es vida. Entonces, ministrar es dar de tu tiempo, ¿no? Es dar de tus recursos, es dar de tus habilidades. El apóstol hace referencia que en esta ocasión ellos tuvieron que trabajar noche y día, porque tuvieron que trabajar para su propio sustento material y a la vez ministrarles de la palabra. Y Pablo dice, lo hicimos y hubiéramos querido dar más, ¿no? El servicio a Dios es práctico, ¿no? Es separar un tiempo para escuchar, es separar un tiempo para invitar, es separar un tiempo para ayudar, es gastar de nuestros recursos, ¿no? Porque todo lo que hacemos involucra un gasto. Y el ministerio es dar de lo que somos, dar de lo que tenemos, pero dar de nuestras habilidades, ¿eh? Y sin duda hay cosas que nosotros sabemos hacer y que podemos hacer por otros. Y estoy pensando que quizás en un auditorio tan joven como este hay muchas gestiones que podríamos hacer en beneficio de personas que no pueden movilizarse por su edad o por su salud, etcétera, etcétera. Y ayudar a alguien a hacer sus gestiones de trámites, pago, etcétera, etcétera, es un servicio y estás dando tus habilidades. Y dentro de la iglesia hacemos los ministerios y hay distintas funciones. Y eso es dar de nuestro tiempo, de nuestros recursos y de las capacidades que el Señor nos ha dado. Permítanme hacer un paréntesis porque los que están en el grupo de la iglesia saben que estamos en crisis, pero no era para tanto, tenemos que aprender un poco los aires hoy esta noche. Fíjate si no arranca pues aquí estamos. Y si no, alguien que me escuche por ahí que busque el control remoto. No sé, la boleta de la luz llegó exorbitante. 482, dijiste 481.300. 1000 y dicho, ¿no? No he dicho 481 pesos. 481.300. Bastante más de lo que veníamos pagando los meses anteriores y esto era alrededor de unos 90.000. Así que ahí pasamos por el grupo la información como para poder hoy hacer una ofrenda extra y poder cubrir esos gastos. Pero bueno, lo que a mí me gustaría del paréntesis de lo que estamos hablando, ¿no? De que el ministerio son gastos y debemos cubrirlos. Gastos. Y aparte de los gastos están las ofrendas. ¿Qué? Es que a veces nosotros no nos damos cuenta de que ofrenda es dar de gracia, es dar por nada, ¿no? Y hay algunas cosas que nosotros damos no de gracia, damos pero recibimos, ¿no? Ese no es ofrenda, ese es mi gasto. Eso nosotros estamos muy internalizados cuando vamos a
a tomar un café o vamos a comer un lomito y nosotros pagamos. Pagamos la carne, el pan, el mozo y el aire. Eso se paga. Y es un gasto que uno paga. Y hay cosas en el ministerio, en la iglesia, no solo en lo general, también en los programas, que son gastos. Y que cada uno de nosotros lo asumimos. Esa es la razón por la que la ofrenda no la limitamos solo a los miembros de la iglesia en los días domingo. Pero la ofrenda es no dar, cubrir mis gastos. Mi ofrenda es dar de gracia sin recibir nada a cambio. Bueno, Pablo lo enfatiza una y otra vez. Él dice, dimos, y no solamente el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Dios quiere que crezcas en esta área e inviertas tu vida para lo eterno. Y si no estás en esta hora involucrado en el ministerio, este es un llamado para hacerlo. Y si quizás estás viviendo experiencias que no entiendes, sería bueno que puedas pensar que Dios te está sacudiendo el piso para que puedas entender que la vida es más que lo que estás haciendo hasta ahora. Dios quiere que obrar a través tuyo en este mundo. Quiere activarte en el servicio. Posiblemente los ministerios más grandes surgen de los mayores dolores. Así que si estás pasando una circunstancia que te duele, tienes que pensar que posiblemente sea el entrenamiento de Dios para usarte en esa área. Nadie mejor que vos va a estar capacitado para ayudar a otros que pasan por la misma situación. Y si estás viviendo limitaciones que no entiendes, posiblemente Dios te está enseñando a depender de Él para que sea Él obrando a través tuyo en lo que Él quiere hacer en este mundo. Ahora, si estás haciendo la obra de Dios, ya estás involucrado, estás en carrera, nos estamos preparando para los ministerios, miremos el ejemplo del apóstol Pablo y enfoquémonos, ¿no? Enfoquémonos en la palabra. Estamos para compartir la palabra. Es la palabra la que va a tocar el corazón, transformar un alma y cambiar al creyente. Es el instrumento de Dios para producir la madurez espiritual. Enfocados en la palabra, enfocados en las personas y enfocados en la práctica. Permítanme terminar con 3 preguntas. Estaban aquí, no sé si me sigues. La primera pregunta es, ¿identificas tu don? Bueno, esto para los que ya estamos en el ministerio es un tema que no voy a desarrollar, pero quiero que pienses lo siguiente. Hay una sola manera de identificar tu don y es sirviendo. Meta. Una cosa, y verás que hay capacidades especiales que Dios te ha dado para que la utilices para glorificarle a Él sirviendo a los demás. La segunda pregunta es, ¿estás dando de tu tiempo, de tus recursos y de tus habilidades para servir a otros? Tiempo, recursos, habilidades, de eso se trata el servicio. Lo que Dios te ha dado, los pones a disposición para suplir las necesidades de los demás. Ministerio no es solo un programa. Saquémonos ese chips. El ministerio va a ocurrir ahora enseguida cuando si alguien te dice que está pasando un mal momento, lo abrazas y oras con él. Estás supliendo una necesidad. Eso es ministerio. Ministerio será mañana cuando vas a tu trabajo y le cuentas a tu compañero o tu compañera que hay esperanza en Cristo Jesús, no solamente para acá, sino para la eternidad. Ministerio no es solo un programa, ministerio es suplir las necesidades de los otros en amor. Estás poniendo lo que Dios te ha dado a disposición de otros. Y la tercera pregunta que me gustaría cerrar en esta noche es, ¿estás siendo comprometido al ministerio de la iglesia?
Entonces, algunos ya han asumido ese compromiso, otros están en camino y otros la van a pensar. Pero déjenme hacer honor a mi gallegada de tratar de ser lo más claro posible. A ver, ¿qué es ser comprometido al ministerio? Yo les voy a decir qué es. Yo sé lo que es ser comprometido al trabajo y ustedes también. Bien, ¿qué es ser comprometido al trabajo? De que, bueno, mañana a la mañana, el que trabaja mañana a la mañana, se va a levantar, se va a preparar y va a ir a trabajar. Muy bien. ¿Y si llueve? Se va a preparar, se va a levantar, se va a preparar y va a ir a trabajar. Muy bien. Mañana mi trabajo empieza a las 3 de la tarde. Si a las 3 de la tarde hace 50 grados de calor, como no sería una extravagancia pensar de Santiago del Estero, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a preparar y me voy a ir a mi trabajo. Si por esas casualidades ustedes o yo mañana no estamos tan motivados de ir a trabajar, ¿no? No tenemos muchas ganas por dentro. ¿Qué vamos a hacer? Va a ir a trabajar igual, porque estás comprometido con tu trabajo. Si mañana a alguno de ustedes le duele un poquito la pierna, la rodilla, la cintura, no sé, sin ninguna alusión especial a la edad ni nada, pero si alguito nos duele mañana, o a las 8 de la mañana, o a las 7 de la mañana, o a las 2, o a las 3 de la tarde, ¿qué va a hacer? Voy a trabajar, porque estamos comprometidos con el trabajo. Eso es compromiso. Vos sabes que tienes que estar ahí y lo haces. No estás pensando y regateando cada vez y que si está frío, que si hace calor, que si tengo ganas, que si no tengo ganas, que si estoy motivado, si no estoy motivado. No es eso, es compromiso. Y eso es lo que Dios quiere que hagas con el ministerio, que te comprometas. No puede ser que a último momento dejes en banda todo porque, bueno, no estaba motivado. ¿Qué vamos a hacer? A mí no me gusta ser hipócrita. Sí. Yo si no estoy motivado, no voy. ¿Dónde está el compromiso? Compromiso con Dios, compromiso con la gente, compromiso con la tarea. Bueno, la pregunta es, ¿estamos siendo comprometidos al ministerio? Bueno, Dios quiere que nos comprometamos porque ese compromiso honra a Dios. Jesucristo dio su vida, fue a la cruz sabiendo exactamente lo que iba a pasar paso a paso. Pero estuvo comprometido contigo y conmigo. Y no espera menos de nosotros que podamos dar nuestra vida a Él para servir a los demás. Vamos a orar para cerrar. Querido Dios, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por el ejemplo de tantos hombres y mujeres que te sirvieron a ti y fueron un canal de bendición para este mundo, para tantas personas. Gracias por las personas que tú has usado para traer tu palabra a nosotros. Oh Dios, en esta noche te pedimos por este grupo maravilloso de personas que estamos aquí. Te rogamos, Señor, por cada hombre y cada mujer, para que podamos entender el ministerio de la forma que tú lo ves. Enfocados en la palabra, enfocados en las personas, enfocados en la práctica, para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.